aquí la circulación coronaria, vamos a ver el ejemplo, cuando una persona está en reposo y tiene las coronarias normales y cuando está en ejercicio y tiene corazón y coronarias normales. Vamos a tomar representativo de todo lo que no es las arteriolas, R1 como igual a 1, arteria de gran tamaño, donde da la arteriosclerosis da en arterias de tamaño grande, y R2 aquí tenemos una resistencia de 19 porque la mayoría de la resistencia está en los vasos periféricos, arteriola, la resistencia total es de estas dos cosas en serie da 20, y en el ejercicio simplemente nosotros vasodilatamos por metabolitos vasodilatadores, la resistencia aquí sigue aproximadamente en 1, eso es pequeñamente incierto porque disminuye verdaderamente un poquito, lo colocan académicamente para no despistar con el mismo valor de 1 y aquí vasodilatamos y vimos la resistencia en 19 a 4, quedándome una resistencia total de 5, que 5 veinteavos es un cuarto, o sea que el flujo aumenta aquí 4 veces más por el efecto vasodilatador. Aquí tenemos un paciente con enfermedad coronaria en reposo y aquí durante el ejercicio. Este paciente ya tiene una placa aterosclerótica acá y la resistencia de este vaso se hace importante. Cuando antes no pesaba casi, la resistencia total otra vez es 20, como este otro que la resistencia total es 20. Este paciente tiene las mismas resistencias, pero miren que acá ya tengo un problema de aterosclerosis, o sea que aunque no está sintiendo nada ni tiene ningún problema, ya las coronarias están tapadas. Cuando yo aumento la demanda, lo que frecuentemente ocurre es que esto sigo con la resistencia aquí de 10, esto disminuye a 3, lo que da una resistencia total de 13 veinteavos, ahí ya el flujo no puede aumentar 4 veces, sino que puede aumentar solamente 1 y 5 veces. De pronto esta demanda es lo que le está haciendo el paciente, entonces es sacarlo del punto de equilibrio en el cual ya la oferta no es capaz de abastecer esa demanda y va a sentir angina de pecho. Por eso cuando él frena y pasa a la situación de reposo, entonces la demanda de oxígeno disminuye y esta oferta es adecuada para esa demanda que tiene y el paciente típicamente con la angina de pecho da un historial claro de que al disminuir el esfuerzo físico y el frenar, o sea, al disminuir la demanda, el paciente mejora. Entonces eso es una clara demostración de por qué la historia de los pacientes coronarios es una historia de una angina que con cualquier demanda adicional de oxígeno causa el dolor. Eso puede ser un ejercicio físico, pero también puede haber una angina postprandial, simplemente por aumento en el flujo del tránsito al tracto gastrointestinal para tratar de absorber los alimentos. Eso ocasiona una taquicardia, esa taquicardia para mandar ese gasto cardíaco elevado a un lecho esplácnico que se acaba de vasodilatar, hace que uno en una persona joven no caiga en los niveles de presión arterial media, pero en una persona de edad pueden llevar a cabo que en una comida muy marcada haya una vasodilatación tan grande que no sea compensada por esa frecuencia cardíaca compensatoria y el paciente entra en lo que llama una angina postprandial. Hemos dicho, es un aumento de la demanda, no tiene que ver netamente con el ejercicio físico. Hay descrito en coronarias 3 síndromes que son grandes, o sea, uno es el que llaman el precondicionamiento isquémico. No vamos a ver los mecanismos intrínsecos totales, pero el precondicionamiento isquémico es cuando a un grupo inicial de perros le ofrecían 5 minuticos de isquemia, seguidas por reperfusión. Entonces, isquemia, reperfusión de 5 minutos cada uno, isquemia, reperfusión, correcto. Y después seguía un periodo de una oclusión durante 60 minutos que garantizaba la producción del infarto, comparaban a los perros con algunos que no le hacían isquemia, reperfusiones repetidas, sino que aquí los ponían en un periodo de 60 minutos de isquemia. Midieron el tamaño del infarto de estos perros, comparado con estos perros, y el tamaño del infarto de estos que estaban con episodios previos de entrenamiento fue un 75% menor. Eso dio lugar a decir como que las isquemias cortas repetitivas, que no son causales de infarto, entrenaban al corazón, precondicionaban un preacondicionamiento isquémico
en la medida que se volvían más aguantadores de los episodios de isquemias ya más grandes y el tamaño del infarto era mucho menor. El precondicionamiento isquémico ha tenido múltiples mediadores propuestos y se ha propuesto canales de potasio en las mitocondrias, adenosina, y verdaderamente hay varios mensajeros incluidos en su explicación. El precondicionamiento isquémico es la disminución del tamaño del infarto posterior a haber recibido periodos cortos de isquemia con repercusión. Hay que ser claros que uno, para lograr un infarto en corazón, requiere por lo menos unos 15 a 20 minutos de oclusión a las coronarias, por lo tanto los episodios cortos de isquemia no iban a causar infarto. El otro mecanismo que se habla mucho en corazón es el aturdimiento. El aturdimiento cardíaco, que se llama el stanning. Es un corazón aturdido o en stanning. Inicialmente se estudió en los pacientes infartados que fuera del músculo que estaba necrosado, el tejido circundante que estaba vivo presentaba un mal funcionamiento sistólico y presentaba una disfunción sistólica que se demoraba días en recuperarse, incluso hasta 2 semanas, y que a veces, según ellos, podía explicar por qué pacientes con infartos tengan una fracción de eyección al principio tan bajita y a los 7 días presentaban un aumento de recuperación en la fracción de eyección. Claro, pues que hay que descartar en esos estudios que no hubiera un efecto de hipertrofia compensatoria, porque la hipertrofia se puede dar en 7 días y ya haber recuperado algo. Regulando esa variable, de todas maneras, se encontró que aún las isquemias que no llegan a infarto, pero que son repetidas, pueden aturdir el corazón, dar un mecanismo de aturdimiento o están en un mal funcionamiento sistólico, que se ha buscado dos causales de eso, que son una sobrecarga de calcio en el interior y los radicales libres. Después de muchos estudios, las teorías más implicadas en esto son estas dos cuestiones. ¿Qué pasa con esto? Que la sobrecarga de calcio que se da en la isquemia y los radicales libres que se generan producto de la reperfusión de la isquemia alborotan proteasas, lipasas y endonucleasas. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso coge los filamentos de actina y miosina y los rompo, los daño, y mientras yo vuelvo a sintetizar otra vez mis filamentos de actina y miosina me demoro un rato en recuperarme, por lo tanto el stanning requería unos 7, 15 días en recuperarse, y es bastante interesante esas dos teorías en cuanto al funcionamiento del corazón bajo situaciones de isquemia que aturden, que ocasionan stanning. Y el otro fenómeno descrito en enfermedad coronaria era lo que llamamos la hibernación. Hibernation. La hibernación es un problema crónico en el cual una coronaria está parcialmente tapada y hay un mal funcionamiento crónico del corazón. Eso llevó a dos escuelas a dividirse, en unos que decían que la hibernación eran simplemente stanning a repetición, o sea, aturdimientos continuos, repetidos, y que el corazón llegaba a un estado crónico de tanto aturdirlo repetidamente. Y otros que son partidarios de una teoría totalmente aparte, que dicen que no, que eso debe tener unos segundos mensajeros distintos y unos mediadores distintos al mecanismo del aturdimiento clásico. En eso se va a tener dos teorías, pero el hecho es que los dos, pues sí, los dos existen como tal. Lo otro es cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad coronaria y vamos a sospechar la presencia de un infarto. Uno tiene que buscar cambios en el electrocardiograma, que no siempre dan una clínica de infarto, que busquemos ahí. Y tercero, pues buscar las enzimas, que generalmente las que están mandando ahora acá son las troponinas. Generalmente el diagnóstico de infarto lo tiene que hacer uno ojalá descartando estas tres cosas. No siempre el electrocardiograma 100% de las veces marca el infarto.
Entonces, si vos devolves a un paciente para casa simplemente porque no le encontraste los hallazgos electrocardiográficos típicos del infarto, te vas a equivocar. Y eso no es bueno porque ahí hay demandas y eso. La clínica generalmente presenta, pero la clínica no tiene que ser tan clásica siempre que digan que hay un dolor precordial y que irradiaba cuello, que irradiaba miembro inferior, el brazo izquierdo, eso no es tan representativo. Y pueden haber dolores de infarto con simplemente dolor precordial o incluso dolores que simulan, por ejemplo, una epigastralgia, una enfermedad ciopéctica, porque, por ejemplo, la inervación de la cara diafragmática da un dolor acá muy parecido al de una gastritis y esos pacientes frecuentemente también se acompañan de bradicardia con náuseas y vómito, una tendencia con presión bajita inclusive. Entonces hay unos infartos que no te van a dar la sintomatología clásica, uno tiene que sospecharlo. Un paciente que tiene una gastritis repetida y que usted le dé droga para la gastritis y no le mejora, hay que descartarle de todas maneras una enfermedad isquémica coronaria si es un adulto ya pasado de los 30 años por lo menos. Entonces hay que ser algo perspicaz para tratar de sospechar que pueda presentar eso y no devolverlo a la casa tan rápido. Entonces la clínica le debe ayudar a uno. La otra cuestión es que no todos los infartos le van a llegar con presión bajita como la gente quiere. Los infartos que le llegan con presión bajita son dos. Los que están chocados cardiogénicamente, que se dio una muerte siquiera del 40% de la pared, que la pared restante no fue capaz de compensar. Y el otro, el que le digo yo que le da una respuesta vagal por infartos de cara inferior, diafragmática, que le da tiene un gran tipo de inervación vagal y eso da náuseas y vómito y con bradicardia y con hipotensión. Pero los otros, por la descarga adrenérgica del dolor y el estrés y el miedo que produce el infarto, frecuentemente los pacientes pueden tener presiones normales o altas. O sea, la presión bajita no es una condición fundamental para tener que diagnosticar el infarto. Y las enzimas, como las troponinas, tienen una ventaja que, aunque ellas se demoran en elevarse 4 a 6 horas, además de ellas, ellos persisten hasta 14 días elevadas. Entonces, la liberación de las enzimas a sangre indica que la célula miocárdica murió y al morir la célula miocárdica reventó su contenido hacia el líquido extracelular y eso pasó a la sangre. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar de medir con las troponinas. Pero ojo, porque si usted recibe un paciente y lleva menos de 2 horas con un dolor epigástrico o precordial que lo haga sugestivo a usted y una isquemia coronaria, y si mide los niveles de esas enzimas, a las 2 horas no hay niveles enzimáticos adecuados porque ese no es el umbral que se demoran ellas en salir en sangre. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por lo tanto, uno puede volver a un paciente evaluado en urgencias después de que usted le haga un electrocardiograma, le haga un buen screening de qué historia clínica tiene. Hay infartos que no duelen, los diabéticos a veces tienen disautonomía y las señales aferentes del dolor no viajan bien y no dan la sensación de dolor. Hay infartos silenciosos en ese sentido clínico. Y tercero, el componente de las troponinas, que es una fiel demostración de que ya hubo liberación de enzimas a la sangre y que por lo tanto se puede hacer entonces uno ya con cierta seguridad un diagnóstico de infarto, o por el otro lado descartarlo y simplemente ya pues devolver al paciente para casa con instrucciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Con esto nosotros ya hemos dado una orientación general sobre lo que es la circulación coronaria, los síndromes más frecuentemente asociados con ellas y cómo se debe orientar uno en términos generales para el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio.